La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También les dijo: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con muchas otras palabras semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Nuevamente, buenos días a todos. A mí me gustaría invitarles en esta celebración de hoy a que pudiéramos profundizar en las últimas palabras que hemos escuchado de Jesús en el Evangelio de hoy. Son palabras que realmente me tocaban mucho cuando las escuchaba. Jesús les habla a los discípulos y les dice: a la gente yo les hablo en parábolas y me adapto a su entendimiento, pero a los discípulos yo les hablo en privado y les explico el sentido de mis palabras. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús hoy? A ver, ¿quiénes son sus discípulos? Nosotros. ¿Y qué quiere el Señor? Explicarnos sus palabras, pero explicarlo en privado. A ver, ¿qué significa escuchar en privado? Otra palabra para privado. A mí me gusta mucho a solas. El Señor quiere hablar con nosotros y lo quiere hacer a solas, en un tú a tú, en una relación personal con Él. Ese es el misterio de la oración. Este año la Iglesia Universal está celebrando el año de la oración, todo un año dedicado a la centralidad de la oración, a la centralidad de esos momentos de estar a solas con el Señor para escucharle a Él. Aquí en la parroquia, para los que vienen de otros lugares, tenemos un espacio que a mí personalmente me gusta mucho. Muchos de ustedes están participando ya de ese momento. Tenemos los jueves de 7 a 8 de la noche un momento aquí de adoración eucarística. No hay cantos, no se leen oraciones, es un momento en silencio. Un momento de estar con el Señor a solas. A mí me encanta. Muchas personas vienen llegando de su trabajo, vienen con su motico, dejan el casco a un lado y se ponen de rodillas. ¿Delante de quién? Del Señor. Muchos me han manifestado esto. ¿Sabes, Padre? Vivo en un mundo de ruido espantoso, ruido en la casa, ruido en el trabajo, y el ruido más fuerte, ¿dónde se da? En nuestra propia mente. Tantas voces. Qué importante tener un momento así
de silencio para estar ¿con quién? Con Dios. Momentos para escucharle a Él. Esta mañana, cuando venía a celebrar la primera misa, la misa de las 7 de la mañana, y llegaba a la capilla de la reliquia, de verdad que hoy me sorprendió el Señor con algo que me tocó mucho. Al ponerme de rodillas, enseguida vino a mi mente estas palabras de San Pablo. San Pablo escribía y decía a los efesios: doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad. Hoy que estamos celebrando el Día del Padre, ¿a quién es el primero que tenemos que agradecer? ¿Quién es el origen de nuestra vida? ¿De quién procede nuestra vida? Los padres humanos, ¿qué son? Instrumentos por medio de los cuales Dios Padre nos dio la vida. Jesús vino a esta tierra. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Dios Padre. ¿Y por qué lo envió? ¿Por qué lo envió Dios Padre? Y esto me gusta mucho. Nos dice la Escritura: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al Padre, que envió a su único Hijo, para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué nos reveló Jesús en su vida? Revelar. Otro nombre para revelar es desvelar. Él nos vino a desvelar, Él nos vino a manifestar quién es Dios. Y por eso, hablándonos de Dios, ¿qué nos dijo? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Él? No nos dijo que es una energía, no nos dijo que es una deidad ante la cual tenemos que tener miedo. ¿Qué nos dijo? Nos dijo: Dios es nuestro Padre. El Papa Francisco, hace unos años, escribió una bula. Una bula es un escrito pontificio que se llamó Misericordia Vultus. Misericordia Vultus. ¿Qué significa eso? El rostro de la misericordia. Jesús, en todo su actuar, ¿qué nos manifestó? El verdadero rostro de Dios. Y por eso hoy venía a mi mente una de las parábolas más hermosas que Jesús nos contó. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? ¿Qué rostro de padre nos manifiesta Jesús allí? Cuando ese hijo que se había apartado de casa, que había dejado la casa paterna y regresa, ¿qué hizo el papá cuando lo vio? Me llama mucho la atención las palabras. Dice que lo vio a lo lejos, y viéndole a lo lejos, ¿qué hizo? Corrió hacia él. Corrió, ¿y qué hizo? Lo abrazó y lo besó efusivamente. Esas son las palabras. Y hoy vamos a preguntarnos eso. ¿Qué significa besar efusivamente? A ver, besar efusivamente, ¿es un besito en la mejilla? ¿Es un besito en la frente? A ver, ¿qué es besar efusivamente? A ver, ¿qué es besar efusivamente? A mí me encantaba esta expresión que es muy nuestra. Se lo comió. Otra vez, se lo comió. ¿Qué es lo que Dios Padre quiere tener con cada uno de nosotros? Esa relación de cariño, esa relación de amor. ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de la oración? Cuando ustedes vayan a orar, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo primero que nos dijo es, cuando vayamos a orar, no digamos muchas palabras, no hacen falta muchas palabras. Cuando vayamos a orar, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Estas palabras son muy importantes. No dice que estuvo,
No dice que estará. El Padre que está. ¿Dónde está el Padre? A ver, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde habita Él? En nuestro corazón. ¿Qué necesitamos para orar? A ver, si queremos tener una audiencia con el Papa Francisco, una audiencia privada, ¿nos la concede enseguida? Tenemos que hacer una cola grande. Pero con Dios, ¿qué necesitamos para tener una audiencia privada con Él? ¿Qué necesitamos? Nada. Solamente abrir nuestro corazón. ¿Qué nos enseñó Jesús? El arte de la oración. Muchas veces estaba ocupado en su día y lo iban a buscar. ¿Y dónde estaba Él? ¿Con quién estaba? Con su papá, con el Padre del cielo. Hay una como coletilla, una expresión que aparece en muchos pasajes que dice Jesús levantando los ojos. Por ejemplo, antes de la multiplicación de los panes, cuando le presentaron esos panecitos, ¿qué hizo Jesús? Tomó los panes y levantó los ojos. ¿Levantó los ojos a quién? Al papá. Y le dijo: gracias, Padre. Por eso es tan hermoso el Salmo responsorial que hemos escuchado hoy. ¿Qué decíamos en el Salmo responsorial? Es bueno dar gracias al Señor. ¿Qué significa Eucaristía? Eucaristía es eucharistos. La Eucaristía es una acción de gracias, dar gracias. Jesús, su oración era dar gracias. Nosotros en la misa, ¿qué decimos? Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y hoy yo les quisiera preguntar una cosa. ¿Tenemos motivos para dar gracias en esta asamblea, en esta mañana? ¿Sí o no? Otra vez, ¿sí tenemos razones o no para dar gracias? Claro que tenemos razones para dar gracias. ¿Quién sostiene nuestra vida? Dios Padre. Una de las dimensiones más bonitas de la fe es creer en la providencia divina. Yo creo que si hay un país que puede hablar con propiedad de la providencia divina es Venezuela. ¿Por cuántas hemos pasado? Por esta pelazón que estamos pasando. ¿Nos ha dejado Dios algún día de su mano? A ver, nuevamente, ¿nos ha dejado Dios? Nunca nos ha abandonado. Él nos sostiene y nos continuará sosteniendo hasta el final. Hay un momento en el que Jesús dice, hablando a los discípulos más cercanos: ustedes me abandonarán, pero mi Padre nunca me abandona. ¿Cuál es el fundamento de un discípulo? Esa experiencia de Dios Padre. ¿Cuándo nos abandona Dios? Nosotros nos abandonamos muchas veces y nos dejamos de lado y despreciamos, porque muchas veces es así la amistad humana, tan inconsistente, y en un momento de contradicción te dejan, te abandonan. Pero ¿cuándo nos abandona el Señor? Ustedes me abandonarán, pero mi Padre nunca me abandona. Por eso yo quisiera hoy, cuánto deseo que estas palabras llegaran a todos los que estamos aquí. ¿Quién es huérfano en esta asamblea? Nadie. Nadie es huérfano. No somos huérfanos. ¿Por qué no somos huérfanos? A ver, nuevamente, porque estas palabras son muy importantes. No somos huérfanos. Esto lo dice Jesús: no los dejaré huérfanos. ¿El Padre está con nosotros o no está con nosotros? Sí está con nosotros. Y por eso quisiera también dirigir unas palabras a los catequistas que están aquí. ¿Cuál es el mensaje más hermoso que un catequista puede enseñar a un niño?
enseñarle a hablar con Dios y que aprenda a vivir con Dios como su papá. Que aprenda a tener desde pequeñito esta relación filial. Y quisiera contarles un ejemplo brevemente. Hace años, con un grupo de misioneros, tuvimos la suerte, porque fue una bendición, fuimos a China. China, dentro de China, la China rural, lugares muy pobres. Ustedes saben que allí la religión está muy perseguida. Y hablamos con una monjita. Yo no hablo chino, tenía un traductor. Y esta monjita nos contaba tantas dificultades que tenía para poder llevar adelante un orfanato. Ustedes saben la póliza de China de un solo hijo. Allí hay abortos increíbles. Niños que nacen con un mínimo defecto físico los matan. Y cuando no los matan, estas hermanitas los acogen en un orfanato. Bueno, lo cierto del caso es que una de estas monjitas les enseñó a ellos desde pequeñito que Dios era su papá, que Dios nunca les abandonaba, que aunque sus padres terrenos les habían abandonado, el verdadero Padre jamás les había abandonado. Bueno, un día la Madre Superiora de esa comunidad estaba en angustia porque no tenían cómo alimentar allí, el lugar, tantas bocas que alimentar. Y uno de los niños en silla de rueda la llamó y la abrazó y le dijo: mamá, porque así la llamaban a la monjita, mamá, se te ha olvidado que papá nunca nos abandona. Eso es lo que tú nos has enseñado, que Dios nunca nos abandona. Y abrazó a la monjita. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Había entendido ese niño la lección o no? No habían terminado de abrazarse cuando tocaron a la puerta. ¿Y quién estaba a la puerta? El Señor, que se manifiesta de tantas maneras. Por eso hoy a los papás, mis colegas, porque ustedes ¿cómo me llaman a mí? Padre. A veces nos preocupamos mucho, pero hoy es un día en que no tenemos que olvidarnos que somos padres, sí, pero antes de padres, ¿qué somos? ¿Qué somos? Tenemos un papá. En la carta de Pedro dice: pongan delante de Él todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Eso nos da mucha paz, nos da mucha serenidad. Entonces vamos a continuar esta Eucaristía dándole gracias a Dios Padre, dándole gracias porque Él nos sostiene y Él nunca nos abandona. Que así sea.